Muy bien, vamos a permitir que los demás vayan entrando ahí. Así podemos dominar más lo que es el tiempo y desarrollar el tema sin interrupciones. Vamos a permitir que los demás hermanos puedan proseguir conectándose para que así podamos escuchar la palabra de Dios. Hechos en el capítulo 4, versículo 31, expresa allí Lucas el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 31. Dice allí: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si anhelamos hablar de la misma manera en la que los apóstoles hablaban la palabra de Dios, es preciso que en este momento oremos para que la palabra de Dios también pueda escucharse con poder. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, infinitas gracias le damos en esta hora, porque a pesar de cómo está el mundo, ha preparado un oasis en este tiempo. Son estas reuniones donde podemos compartir tu palabra. Pedimos el perdón de nuestros pecados y ahora que hemos de abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu, quien la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestra vida solamente para la gloria de tu nombre. Estos favores lo imploramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera ofrecerle unas disculpas a ustedes porque no me están viendo. Lo que pasa es que estoy desde la PC y no tengo cámara. No tengo cámara y por eso, para que se vea un poquito más interesante, quisimos preparar una presentación para que por lo menos vea algo ahí en la pantalla, para que por lo menos pueda visualizar algo. La última prueba de amonestación, la última prueba de lealtad, la última prueba de lealtad es el tema que estaremos viendo en esta hora. Es bueno que nosotros sepamos, hermanos, que las historias de la Biblia no son simples historias como muchas veces nosotros pensamos, creemos, o como por lo general como las vemos. No lo son. Las historias de la Biblia, más que historias, también encierran un sinnúmero de eventos que nos abren el telón para poder comprender lo que hace de suceder antes de que Cristo venga. Y por eso quisiera compartir con ustedes este versículo maravilloso, estos dos textos que se encuentran en el libro de Eclesiastés, donde podemos entenderlos a plenitud, a la luz de lo que vamos a estudiar. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, allí enfatiza qué es lo que fue, lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Dice Salomón, el predicador. Lo mismo que será. Es decir, Salomón está conectando lo que antes pasó con lo que viene. Eso es muy importante. Y Salomón dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Dice Salomón, lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Capítulo 3, versículo 15, dice la misma idea. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Note que es casi el mismo texto. Note, puede notarlo. Y eso cuando usted lo aplica a ciertas historias que hay en la Biblia, es algo sumamente maravilloso. Cuando usted lee Lucas, en el que
capítulo 17, versículos 27 al 32, 33, habla Jesús de que como fue en los días de Sodoma y Gomorra, sería la segunda venida de Cristo. Cuando usted sepa Génesis capítulo 18 y 19, donde nos habla lo que ocurrió, entonces usted puede notar que lo que ocurrió, Cristo dice que volverá a acontecer. Allí se cumple el pasaje. Cuando lee el libro de Génesis capítulo 1, en adelante va a encontrar el diluvio. Y en el capítulo 24 de Mateo, los versículos 37 al 39, Jesús conecta el tiempo futuro antes de que Él venga con lo que ocurrió antes del diluvio o lo que ocurrió con Noé específicamente. Jesús conecta la idea. Y en esta noche nosotros vamos a conectar una historia que es bastante reveladora y bastante importante estudiarla en este tiempo. Pero vamos a estudiarla desde una óptica diferente y distinta, especialmente desde el libro de Apocalipsis. Dice el texto de Apocalipsis, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 en adelante, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan, ¿qué dice la Biblia? Una imagen a la bestia que tiene herida de espada. ¿Y qué dice que la Biblia? Y que vivió. El contexto está hablando desde el versículo 11 hasta terminar. Habla sobre la segunda bestia que surge de la tierra. Específicamente, en los adventistas del séptimo día, nosotros identificamos a Estados Unidos como esta bestia que surge de la tierra. Usted puede leer el Conflicto de los Siglos, capítulo 16, Estados Unidos en la profecía, y va a entender esto a plenitud. Pero muy importante es que la imagen que se hace es de la bestia, de la primera bestia que dice Apocalipsis 13:1, que surge del mar, surge de donde hay mucha agua. Y según Apocalipsis 17:15 expresa que las aguas son muchedumbres, naciones, tierras y lenguas. Así que esta bestia que surge específicamente de donde hay mucha gente, en un momento en que había mucha gente, según expresa Apocalipsis. Y el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al que no la adorase. Note que hay un decreto de muerte para aquellos que no adoran a la bestia. Note que hay un decreto, hay muerte de por medio para aquellos que no rindan homenaje a esta imagen de la bestia. Y es bueno que usted sepa desde ya que adorar a esta imagen de la bestia es adorar a la misma bestia. Y según nosotros los adventistas, según la Biblia, las definiciones que nos da, y según la sierva del Señor, identifica la bestia que surge del mar como al sistema papal, especialmente en lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. No a una persona, sino más bien a un sistema o a una entidad. Es bueno que nosotros sepamos eso. Las profecías no están dirigidas a una persona, hermano. Están dirigidas a un sistema especialmente. Así que la profecía, cuando habla de Estados Unidos, no se refiere a Donald Trump específicamente, sino a los Estados Unidos de América. Y dice el versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Importante este hecho. Y es bueno que nos pongamos de acuerdo, porque realmente yo voy a necesitar más del tiempo que Vicente me ha dado. Y yo creo que no habría problema con eso, porque todos estamos en nuestras casas, ¿no? Un poquito más del tiempo que Vicente me ha dado, voy a pedir esta noche para que se pueda comprender lo que Dios ha mandado en esta noche. Así que sea paciente, porque Dios tiene algo que decirnos. Versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Ahora escucha lo que dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Note que hay una identificación, es decir, solamente podrá comprar o vender aquel que esté identificado con ese sistema, aquel que haga lo que este sistema impondrá. Y dice el versículo 18, la parte B, o el número de su nombre. Versículo 18, aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. No vamos a gastar mucha pólvora hablando de este número. Sí lo vamos a ver en una historia que vamos a estudiar. Pero es bueno que nosotros estemos fundamentados en lo que hemos creído. El apóstol Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros cuando se nos demande. Hoy en día se ha malinterpretado el asunto del 666, entendiendo la gente que es un very cheap. Nosotros sabemos que no tiene que ver con eso. Si bien es cierto de que esto puede ocurrir, pero no es eso a lo que la profecía se refiere cuando se refiere a adoración. Esto tiene que ver más bien con adoración. De hecho, el libro de Apocalipsis es el libro de la controversia final. Encontramos en Apocalipsis dos poderes, Cristo y Satanás. Específicamente, no queriéndose imponer en el mundo, sino especialmente en los corazones de las personas. Jesús no se interpone, por eso usted encuentra en Apocalipsis 3:20, él aparece tocando. Pero el dragón quiere obligar a la gente a que le adore. El dragón utiliza la bestia, utiliza la imagen, utiliza la bestia que surge de la tierra para que le adore. Quiere imponerse. Dios no se impone, hermanos. Dios es soberano y nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos a quién vamos a adorar. Y es allí donde está concentrada la última prueba de lealtad que tendrá el mundo. Adoración. ¿A quién adoras? Y desde ya tenemos que tener bien claro esto, porque no es allá que nosotros vamos a decidir a quién adorar. Desde ahora, con nuestro estilo de vida, con lo que hacemos diariamente, damos a notar a quién estamos adorando. Y de hecho, lo que nosotros hacemos en la manera liviana en la que estamos viviendo posiblemente, en la falta de espiritualidad, de compromiso que muchas veces manifestamos, nos están preparando, querido, para adoptar la imagen de la bestia, para adorarla cuando esto sea requerido. O sea que con lo que estamos haciendo ahora, estamos nosotros planificando nuestro destino. Así es, hermanos. Así es. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, después miré y aquel cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Note que con la bestia hay una marca que identifica. Pero en Apocalipsis 14:1 también Dios tiene un grupo que se identifica. Y esa identificación, más bien que algo físico, es algo espiritual. Porque esa identificación, querido, el nombre de Cristo y su Padre, lo que está envolviendo es la ley de Dios. La ley de Dios, querido. Y eso vamos a verlo esta noche. Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Presta atención a esta medida, porque es muy importante. El rey Nabucodonosor hace una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Qué número tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos el 66, porque 60 más 6 da 66. Así que nos falta otro 6. ¿Cómo podemos encontrarlo en Daniel capítulo 3 para que usted vea cómo esto se conecta con Apocalipsis 3? El versículo 2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Quién levantó la estatua? La levantó el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Una pregunta, ¿el sistema que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 como la bestia, tiene que ver con Babilonia? ¿Tiene que ver con la Babilonia espiritual antes de que Cristo venga? Pues claro que sí. Pues es parte de la misma iglesia, pudiésemos decir. Es parte del mismo grupo. En Apocalipsis capítulo 17 nosotros encontramos varios símbolos que son bien importantes. Apocalipsis 17, versículo 1 al 6, usted puede leerlo. Usted va a encontrar que hay una mujer que es ramera. Número 2, va a encontrar que esa mujer tiene un nombre, Babilonia la Grande, madre de las rameras. Y número 3, dice el versículo 1, parece del capítulo 17,
que se sienta sobre muchas aguas. Note la misma idea. Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar, está sentada sobre muchas aguas. ¿Pero qué significa esto, Marcos? A manera rápida. La mujer en la Biblia es un símbolo de una iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 expresa que los maridos deben amar a las mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Significa que Cristo está conectando la idea de la mujer con la iglesia. Número 1. Número 2, ¿qué es ramera? ¿Qué es lo que significa? Ezequiel capítulo 16, versículo 30 expresa que el pueblo se desvió y estaba haciendo las obras de una mujer ramera. Punto 2 importante. Ramera significa que es una mujer o una iglesia pura que se ha contaminado. Era una iglesia que en sus inicios era pura, pero que se ha contaminado. Significa que la ramera es una iglesia y número 2 es una iglesia contaminada. Número 3, se sienta sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:15 dice que eso significa que se sienta sobre muchas personas. Muchas personas le siguen a este sistema. Y ahora encontramos a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, erigiendo una estatua. ¿No le parece interesante eso, hermanos? No, estamos viendo que no es una simple historia, estamos viendo que es una historia que se conecta con Apocalipsis, con los escritos del apóstol Juan. El versículo 2 dice que todos se reunieron. Note que hay un consenso. Hay a lo que se le llama hoy en día como un ecumenismo. Hay una reunión para tratar un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? La adoración de una estatua que Nabucodonosor ha erigido. Importante este punto. Vamos a avanzar. Los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había, dice, que había levantado el rey Nabucodonosor. Daniel 3, 1 al 3. Nota que en el versículo 1 aparece que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y su altura era de oro completa. Es muy importante entender que uno de los dioses al cual lo adoraba Babilonia era el dios Sol. Eso podemos conectarlo con Sunday o Día del Sol, la marca de la bestia que se va a erigir antes de que Cristo venga. Y allí entonces tendremos que decidir. Dios tiene un sello, Satanás tiene una marca. Un sello es algo que identifica, algo veraz, algo claro. Una marca pudiese ser cualquier cosa. Aquí, así que vemos a Satanás queriendo copiar, pudiésemos decir, plagiar la obra de Cristo. Pero ahora encontramos que hay una estatua de 60 codos y su anchura de 6 codos. Note cómo vamos a estudiar 3 pasajes solamente de esos. En 4 pasajes aparece el 6 de una manera interna, pudiésemos decir. Note lo que dice el versículo 5. No cuento cuántos son los instrumentos. Y yo me preguntaba, ¿por qué 6 instrumentos? ¿Por qué no más? Dice el versículo que al oír el son de la bocina, vaya contando 1, flauta, 2, tamboril, 3, arpa, 4, salterio, 5 y zampoña, 6. Y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Note cómo de manera interna aparece el número 6. Note este siguiente pasaje. 4 veces se repite la misma idea en el capítulo 3 del libro de Daniel. Dice el versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña, 6 instrumentos. Y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postren y adoren a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Está diciendo que ya la estaban adorando. Versículo 15.
Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Note que ahora encontramos el 6 que nos hacía falta. 666. Un número específicamente que aparece en Daniel capítulo 3. Y que cuando usted lo conecta con Apocalipsis 13, es lógico porque tiene los mismos elementos. ¿Qué iba a pasar con aquellos que no adoren a la estatua? Nota el versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, note la adoración de Apocalipsis 13, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En Apocalipsis 13 encontramos que la bestia hace una imagen de sí misma. Esa imagen nosotros la conocemos como el protestantismo apóstata, las religiones que se vuelven al catolicismo, que buscando un punto en común como el ecumenismo, tendrán una sola adoración y querrán implantar un solo gobierno. Note que ahora hay una orden de muerte para aquellos que no están de acuerdo con eso que la bestia, dirigida por el dragón, quien es Satanás, está haciendo en ese momento. Y ahora en Daniel capítulo 3 hay una orden de muerte para aquellos que no adoren la imagen, hermanos. En Daniel encontramos a una imagen. Pero ¿de quién es la imagen? O sea, Apocalipsis 13 conecta la imagen de la bestia, pero aparece la bestia. En Daniel, ¿dónde encontramos a la bestia? Una pregunta, ¿en qué convirtieron a Nabucodonosor en el capítulo siguiente, en el capítulo 4? Usted conoce la respuesta, lo convirtieron en una bestia. Así que Nabucodonosor está siguiendo una imagen de sí mismo. Y ahora encontramos a la bestia eligiendo una imagen para que le adoren específicamente. Pero estos jóvenes hermanos, nos resulta interesante la forma en la que ellos se plantan, donde ellos expresan de que no van a adorar a esa imagen. Y nos resulta lindo, hermoso, pero esa misma prontitud, esa misma firmeza tendrán que manifestarla todos aquellos que vivan antes de que Cristo venga. Y a veces pensamos que estos jóvenes se prepararon en Babilonia. No, hermanos. Estos jóvenes hace rato que ya eran fieles a Dios. A veces esperamos cosas grandes, cosas magníficas para honrar a Dios. Y las cosas pequeñas, cada día honramos al Señor. En todo lo que nosotros hacemos, si no lleva un aroma a santidad, estamos en serios problemas. Lo más mínimo que para los hombres era, para ellos no lo era. Para muchos adorar a esta imagen era algo normal. Era algo común. Y ahora, mira lo que dice el versículo 16. Hay una orden de muerte para ellos. Pero note cómo estos jóvenes, la firmeza de ellos, cómo estaban anclados en lo que habían creído. Interesante, hermanos. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3, 16 al 18, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tremendo, hermanos. Nabucodonosor los trae para hacerle ver, dándole una nueva oportunidad según él. Miren, es la última oportunidad que le voy a dar. Es verdad que ustedes no se van a postrar. Y ellos le dicen: Nabucodonosor, si nos has traído para este lugar para hablarnos del mismo asunto, cerramos. ¿Nos vamos? No tenemos más nada que hablar. Este asunto para nosotros es vital. Es que nosotros no negociamos los principios, y ojo con eso, adventistas del séptimo día. Los principios del Señor no son para negociarlos. Por más pequeño que las cosas parezcan, si hay principios envueltos, con eso deshonramos a Dios. Es que no se trata con que es algo sencillo, con pedirle perdón a Dios y punto. No, hermanos, no se trata de eso. Porque las decisiones que tomamos, repetimos de nuevo, nos preparan o nos llevan a adorar a la bestia o a adorar a Dios. Y quiera usted o no, seamos parte o no, Dios tendrá un remanente antes de que Él venga. Y esos mismos muchachos que se encuentran allí, representados por Sadrach, Mesach y Abednego, es el remanente de Dios.
Son los muchachos, las personas, los jóvenes, los ancianos, los niños que vivirán antes de que Cristo venga y que le dirán a la bestia, le enfrentarán frente a frente. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar, porque el sábado es el día del Señor. Es que mire, que tú puedes trabajar hasta las 12, querido, si es necesario. Si tengo que pasar hambre por honrar a Dios, pues lo voy a hacer. ¿Usted cree, hermano, que llegaremos a esa firmeza? Yo creo que sí, que podemos. Solamente dependiendo de Dios. No hay otra manera, hermanos. No nos creamos que por nuestras propias fuerzas seremos fieles a Dios. Pedro creyó eso y mire cómo cayó. Y por la misericordia de Dios pudo levantarse. Verso 17. Aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Bendito sea el nombre de Dios. A veces pensamos que fe simplemente es creer que las cosas van a ocurrir. Malinterpretamos la fe, porque estos muchachos son parte de la verdadera fe, pero están conscientes de que Dios también puede no librarlos. La fe no está sujeta a la condición de que si Dios te libre o no. Fe es que tu vida de honra y gloria al Dios que tú has servido, al Dios que tú has conocido. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. No la vamos a adorar. No la vamos a adorar. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Santiago en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice que el que ofende todo, el que guarda toda la ley y ofende en un punto se hace el culpable de todo. Es bueno que nosotros nos pongamos a meditar. ¿Es cierto que somos guardadores de los 10 mandamientos? ¿Será cierto, hermanos? Porque a veces pensamos que con las cosas pequeñas no honramos a Dios. Hermanos, allí es donde damos a notar al Dios a quien nosotros hemos servido. Y aquí hay una definición específicamente de que estos jóvenes tienen bien en alto la ley de Dios. Y usted dice, ¿por qué? Miren, el primer mandamiento, Satanás ataca de igual manera que como ataca el cuarto. Escuche esto. La última prueba de lealtad tendrá que ver con el primer mandamiento y con el cuarto mandamiento. ¿A quién tú adoras? ¿Adoras a dioses? No, pues entonces tiene que adorar a Dios en el día correcto, en el día sábado. Y con el simple hecho de estos jóvenes decirle esto a Nabucodonosor, no adoraremos a tus dioses, significa que tenían la ley de Dios en lo más profundo de sus corazones. Dice el salmista en el capítulo 19, versículo 11, además, por medio de ellos, tu siervo es instruido. En guardarlos hay grande galardón. Tremendo, hermanos. El salmista expresa que en guardar los mandamientos de Dios hay un galardón que el mundo, nada ni nadie puede valorar. Yo creo que nos estamos dando a entender, hermanos. Estos muchachos se habían preparado para honrar a Dios donde quiera que se encontraran. A usted y a mí nos ha tocado vivir en Babilonia. Eso representa el mundo también. Pero en Babilonia, ¿estás honrando a Dios como estos muchachos? ¿Estaremos honrando a Dios, hermanos? ¿Estaremos honrando a Dios? Y usted se pregunta, pero óyeme, aparecen 3 muchachos donde mucha gente se llevó. Solamente estaban ellos 3 allí. Pues yo le voy a decir que con toda firmeza, con toda seguridad de que ellos no estaban solos allí. ¿Qué pasó con los demás entonces que profesaban ser adventistas en ese momento? ¿Qué pasó con los israelitas que indicaban haber conocido la ley de Dios? ¿Qué pasó con esos demás jóvenes? ¿Qué pasó en ese momento en donde Dios requería una fe extrema? ¿Qué pasó con los demás? Solo estaban ellos 3 allí. Según el Reyes 24:14 dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, dice. Y todos los artesanos
y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra, incluyendo a Jeremías, que se quedó. ¿Estaban solos, hermanos, entonces? No, aquí encontramos a un remanente. Lamentablemente, no todos los que aseveren guardar el sábado serán sellados con el sello de Apocalipsis capítulo 7. En Joya de los Testimonios, el tomo 2, el capítulo que habla del sábado, la sierva de Dios dice que la santidad que cae en el sábado, porque Dios lo declaró santo, Dios desea que recaiga en nosotros también. El problema es que para muchos de nosotros esa santidad no tiene validez. Porque hoy en día, ser santo, ser un buen cristiano, ser un hijo de Dios, es hasta vergüenza para muchos. Y posiblemente tú llegues en un momento como nos ocurrió y llegues con tu Biblia dando a notar de que posiblemente eres un joven distinto y diferente y la gente se burle por eso. Terrible, hermano, en el mundo en el que estamos viviendo, donde a la consagración se le llama locura. La sierva del Señor dice, Conflictos de los Siglos, página 607, el tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces, esta parte está subrayada porque es muy importante. Necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Esos corchetes yo se lo añadí y quise incluirme y dice, porque muchos no podemos lograr debido a nuestra indolencia. Una fe que para entonces, ¿usted cree que estos jóvenes fueron sometidos a un tiempo de angustia? Pues claro que sí, fueron echados al horno de fuego. Y entonces Daniel 12:1 dice que se levantará un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero de ella será librado todos aquellos que tengan sus nombres en el libro de la vida. Así que Dios, porque estos jóvenes representaban al remanente, los libró, los libertó y apareció Jesús, el mismo Miguel, librándolo, hermanos. Y ella dice que para entonces, cuando el tiempo de angustia llegue, necesitaremos tener esa experiencia que hoy no tenemos. Esa relación con Dios, esos muchachos la tuvieron cuando llegaron al horno de fuego. Y que muchos no podemos lograr debido a nuestra indolencia. ¿Sabe lo que significa indolencia? El pecado nos cauteriza tanto que perdemos la sensibilidad espiritual. Indolencia, porque estamos viendo que nuestra vida, que nuestra experiencia, que nuestro caminar va hacia un precipicio, porque estamos tan conectados con el pecado, porque ya no escuchamos la voz de Dios y eso no nos duele, no nos molesta. Pasamos 24 horas sin abrir la Biblia y eso no nos molesta. Indolencia. Vemos al hermano introducir lo más vil del pecado y no nos duele. Indolencia. Y por eso no logramos esa experiencia. Pero hermanos queridos, Dios ha prometido estar con su pueblo. Hermanos míos, Dios ha prometido estar con nosotros. Hermanos, Dios está con nosotros. Y es bueno que nosotros tengamos bien claro esto. Dios está con su pueblo, hermanos. Y si queremos ser partícipes de ese remanente, es bueno que desde ya, nosotros hagamos los preparativos necesarios para ser parte del remanente que esperará con vida a nuestro Señor Jesucristo. Y que si un día nos tocara partir, pues entonces descendamos a la tumba sellados por la promesa de que un día vamos a resucitar a novedad de vida. Hermano, que Dios nos bendiga esta noche. Hermano, lo único que nos queda a nosotros es consagrarnos. No hay otra opción, hermanos. No hay otra opción. Si usted quiere vivir en el cielo, si yo quiero vivir en el cielo, pues entonces es el momento para consagrarnos. Porque la última prueba de lealtad está por llegar. Y solamente fe resuelta, una fe firme, se podrá mantener cuando eso venga. Este asunto va a pasar, hermanos. Sí, créalo, va a pasar. Dios está con nosotros. Tengamos las medidas que tenemos que tomar para que nuestra familia esté guardada también.
para que nuestras iglesias estén guardadas, orar por aquellos hermanos que están afectados, pero no perdamos la confianza en Dios, porque es lo único que nos queda. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, Dios nos bendiga. Mi hermano Vicente, le dejamos para entonces orar. Muy bien, hermanos, glorificamos el nombre de Dios por el mensaje que Él nos ha enviado esta noche a través de nuestro hermano Marcos Arias. Yo pienso que muchas de las cosas que Él nos trajo a través de la palabra, la necesitamos no solamente escuchar, sino ponerla en práctica. Así que, mi hermano Marcos, gracias por acompañarnos en esta hora, por dejarte usar, y vamos a orar por ti, y tú ora por nosotros, mi hermano. Ten la bondad de también orar para el cierre de este programa, mi querido hermano. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Esta noche Señor. lo único que queremos pedirte es que nos ayudes. No sabemos ni siquiera cómo serte fiel, pero ayúdanos. Te Amén. necesitamos. La iglesia Amén. Antorcha Encendida te necesita, Señor. Así Gloria que te a Dios. pedimos que tú seas con cada hermano y que nos ayudes a brillar en este mundo de oscuridad para la Amén. gloria de tu nombre. Gracias. Amén. Danos un resto de noche feliz en paz y en comunión contigo. Gracias Amén. por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Ayúdanos Amén. a mostrar este mensaje a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la conexión. Gracias a Minerva que está con nosotros hoy, Minerva Morán. Dios te bendiga, mi hermana. Qué bueno que estás con nosotros. Ahí estamos todos, hermana Carmen Corporán, Anderson de León también, hermana Saoni, hermano José Fernández, no vemos su rostro, pero por ahí está, hermano Alfredo Soto también se conectó con nosotros hoy. Así que agradecemos a los hermanos que siempre se conectan, hermana Loida, Moisés Romero, Pavel, hermana Maciel. Gracias por estar con nosotros en esta hora, Paoli y Saoni. Esperamos vernos nuevamente el próximo viernes. Tenemos, Maciel, háblanos de eso. Sociedad de Jóvenes. Activo el viernes, todo el mundo. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a enviarle el link para entrar. Tenemos un programa poderoso titulado Jóvenes Extraordinarios en un Mundo Ordinario. No se lo pierdan. Muchas gracias, mi hermano. Mi hermana. Hermanos, el próximo miércoles el culto estará siendo iniciado a la misma hora, 7:30 de la noche, para que podamos estar listos. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Vamos a leer, vamos a estudiar, a consagrarnos al Señor en este tiempo que nos ha dado. Buenas noches y muchas bendiciones.